Pues muy bien, mis hermanos y hermanas, sí, toca un texto que quizá no es el texto para Domingo de Ramos, ¿eh? Pero ya verán cómo llegamos de alguna manera u otra al Domingo de Ramos, ¿eh? Pero fíjense, mis hermanos, que cuando yo era adolescente había una serie de televisión que daban al mediodía antes de que los Simpson asaltasen y llevasen cautivo por 35 años la franja horaria del mediodía, ¿ya? Y es que esa serie, mis hermanos, se llamaba Cosas de Casa, ¿ya? Quizá aquellos que ya tienen algunos años, nunca pensaba que algún día diría esto yo, mis hermanos, ¿eh? Los que tienen algunos años se acuerdan de esta serie de Cosas de Casa, donde su personaje principal se llamaba Steve Urkel, que era, mis hermanos, un chico sumamente inteligente, pero todo lo que tenía de inteligente lo tenía de pesado, mis hermanos, ¿eh? Y lo que es esa serie, lo que nos narra son básicamente la vida de una familia afroamericana, ¿ya?, en los suburbios de Chicago, en Estados Unidos, ¿ya? Y esa serie nos permitía ver lo que eran las situaciones de esa familia, de ahí el título de la serie, Cosas de Casa. Pues bien, cuando llegamos, mis hermanos, al texto de hoy, al capítulo 13 de 2 de Samuel, podríamos bien titularlo como Cosas de Casa o Cosas de Familia. Porque este texto nos lleva, mis hermanos, a contemplar las cosas que empezaron a suceder en la familia de David. Las cosas tristes, trágicas y dolorosas que se dieron en la familia de David. La verdad es que, mis hermanos, uno tiene la convicción de que la predicación expositiva es la mejor para la iglesia. Es esa predicación que lo que hace es exponer el mensaje del texto y ir a través de los libros para predicar y dar a la iglesia todo el consejo de Dios. Ahora bien, es una predicación, mis hermanos, que también es peligrosa. ¿Por qué? Porque si uno tiene la convicción, mis hermanos, de que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y que es necesario todo el consejo de Dios para la iglesia, cuando se encuentra un texto como ese, no puede saltárselo, mis hermanos. Porque ese texto también forma parte de todo el consejo de Dios, de la palabra de Dios, y por lo tanto es necesario e importante para el pueblo de Dios, la iglesia. Aun y cuando sea amargo, aun y cuando sea difícil, aun y cuando sea triste. Y déjenme que les diga que posiblemente, mis hermanos, este texto es uno de los más difíciles que me he encontrado en Samuel, al menos en 2 de Samuel hasta este punto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque uno llega aquí y uno se pregunta, ¿qué es exactamente lo que Dios quiso decir dejando un texto así y no escondiendo nada en la Biblia? ¿Cómo este texto nos lleva a contemplar lo que son las gloriosas verdades de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde encuentras lo que es consuelo y esperanza en un texto como este? Porque ese texto, mis hermanos, lo que nos muestra es precisamente la seriedad del pecado que cometió David con Betsabé. No podemos olvidarnos, mis hermanos, de que este texto sigue estando encajado dentro de lo que sucedió en el capítulo 11, que fue el pecado que David cometió con Betsabé. Y lo que nos damos cuenta es que ese pecado que David cometió con Betsabé, cómo ahora empiezan las consecuencias a desarrollarse en la familia de David. Por tanto, esto es algo que debemos tener en mente y que no podemos perder de vista. Seguimos con el tema del pecado de David. Y ese es el tema que aparece en cierta manera en este capítulo 13. El tema del pecado de David sigue patente y vemos cómo infestó e infectó todo el ambiente de la familia de David. Así que tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, en este capítulo 13, los 39 versículos, y teniendo presente de que seguimos con el tema del pecado que David cometió con Betsabé, mis hermanos, hay 3 cosas que podemos destacar en este capítulo 13. La primera de ellas, mis hermanos, es que el juicio de Dios puede dejar que el pecado sea un patrón en la vida. Segundo, mis hermanos, veremos la responsabilidad humana, la responsabilidad personal que nos muestra la esencia del pecado en la vida. Y tercero, veremos, mis hermanos, la confianza. La confianza, mis hermanos, de que en Dios sigue con su plan. Dios sigue, mis hermanos, siendo fiel aún y el pecado en la vida. Vamos a ver estas 3 cosas en el día de hoy. Primero nos enfrentamos, mis hermanos, con el juicio de Dios. El juicio de Dios que puede dejar que el pecado sea un patrón en la vida.
Y aquí encontramos unas consecuencias. Empezamos a ver unas consecuencias en este capítulo 13. Y fíjense que el juicio de Dios, primeramente aquí nos muestra la consecuencia del pecado como un triste patrón que se genera muchas veces o puede generarse en la vida. Eso es lo que el juicio de Dios nos mostrará aquí. Y saben, mis hermanos, de que esta afirmación es un tanto complicada y es un tanto difícil de tragar. ¿Cómo puede ser, mis hermanos, que el juicio de Dios nos muestre, el juicio de Dios permita esa consecuencia de que el pecado pueda llegar a convertirse en un patrón bien triste muchas veces en la vida? Pero para poder entender esto, mis hermanos, debemos situar bien lo que es este capítulo 13 dentro de todo el contexto que estamos viendo. Fíjense que lo primero que nos vamos a encontrar es ese juicio de Dios contra lo que es la casa de David. Fíjense si leen el versículo 1. Fíjense lo que aparece aquí. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Fíjense, mis hermanos, que 2 veces se menciona la realidad de que tanto Absalón como Amnón son hijos de David. Absalón, hijo de David; Amnón, hijo de David. Es una repetición, mis hermanos, en cierta manera innecesaria. ¿Saben por qué? Porque si van ustedes al capítulo 3 de Segunda de Samuel, allí ya se nos ha mencionado que son hijos de David. Ahí ya se nos dio una genealogía que dejaba claro que tanto Amnón como Absalón eran hijos de David. Por tanto, no sería necesario que se repitiese eso de hijos de David, y menos 2 veces en este versículo, a menos que la repetición de ser hijos de David tuviese una intención clara. Y mis hermanos, aquí se repite la idea de hijo de David, porque esto nos muestra, mis hermanos, y es la manera en cómo la Biblia nos va a enfocar de que lo que ahora va a suceder en el capítulo 13 va a tener que ver, mis hermanos, con la casa misma de David, con la familia misma de David. La Biblia nos va a abrir las puertas a que contemplemos lo que sucede en la casa y con los hijos de David. Es decir, no va a respetar en absoluto la privacidad de esta familia, la Biblia. Y eso quizás es un choque, mis hermanos, para hoy en día. ¿Por qué? Porque nos encontramos que hoy en día, mis hermanos, la privacidad es algo muy importante. La privacidad es algo muy valorado, mis hermanos. Incluso cuando uno llega a meterse a veces dentro de lo que es la privacidad de la familia, ¿qué es lo que suele decirse muchas veces? Hey, no te metas en esto porque esto son cosas de familia. Pero fíjense que aquí, mis hermanos, la Biblia no tiene ningún respeto para esto. Y nos abre las puertas a contemplar lo que sucede con esos hijos de David, lo que sucede en la casa de David. Y esa idea de la casa de David, mis hermanos, es importante porque nos lo liga directamente con la idea y la realidad del juicio de Dios. Porque si recuerdan, mis hermanos, hace 2 semanas vimos cómo Dios confrontó a David por medio del profeta Natán con su palabra a raíz del pecado que había cometido con Betsabé. Y Dios básicamente le dice el juicio que va a traer sobre él. Y fíjense que ese juicio, mis hermanos, tiene que ver precisamente con su casa. Fíjense cuando van al capítulo 12, mis hermanos, fíjense los versículos 10 y 11. Ahí se nos dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y ahora miren el 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El juicio de Dios por el pecado de David es que ahora Dios levantará espada, Dios levantará el mal en la casa, en la familia de David. Ese será el juicio de Dios por el pecado de David. Y mis hermanos, esas palabras son duras. Esas palabras son difíciles teológicamente hablando. Porque escuchen lo que dice Dios: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Son palabras teológicamente difíciles, mis hermanos,
Porque la Biblia sustenta una verdad clara, una verdad la cual es innegociable, y es la verdad, mis hermanos, de que en Dios no hay mal alguno. Y Dios no fue, no es y nunca será el autor del mal. Pero aquí Dios le dice, yo haré levantar mal de tu misma casa. ¿Cómo cuadramos esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Fíjense que debemos tener dos cosas presentes. La primera, mis hermanos, es que aquí Dios, aunque le diga esto a David, él no va a ser el causante de ese mal. La responsabilidad personal recaerá sobre otros: Amnón, Absalón y David. Y lo segundo, mis hermanos, que debemos tener presente es que esas palabras de Dios a David, yo haré levantar mal de tu misma casa, ese mal, mis hermanos, está puesto en paralelo con el juicio de Dios por el pecado de David. Por tanto, ese mal es ese juicio de Dios por ese pecado. Y ese juicio, ese mal se levanta, mis hermanos, no porque Dios en su esencia sea malo, porque no lo es, sino que ese mal como juicio se levanta porque Dios es santo. Y siendo santo, juzga el pecado. Por tanto, el capítulo 13, mis hermanos, se encaja dentro de toda esta historia de la siguiente manera, y esto es lo que sí no puede perderse. El capítulo 13 lo que empieza a mostrarnos, mis hermanos, es como ese juicio de Dios, que es la consecuencia por el pecado de David, cómo eso empieza a desarrollarse y a darse en la familia de David. Empieza aquí y vamos a verlo a lo largo de todo Segunda de Samuel, cómo la familia de David sufrió esas consecuencias a raíz de ese pecado. Pero alguien dirá, bueno, Rubén, pero fíjate cómo empieza el capítulo 13. Fíjate lo que dice. Fíjense, aconteció después de esto. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Bueno, se refiere a lo que pasa en el capítulo 12. ¿Y qué pasó en el capítulo 12? Entre las muchas cosas que pasó, mis hermanos, es que David dijo, pequé contra Jehová. David se arrepintió. David se arrepintió de su pecado. Dios le perdonó a David. Ciertamente, David, no morirás. Si David se arrepintió y Dios le perdonó, ¿cómo es posible que ahora las consecuencias de su pecado sigan y perduren si fue perdonado? Y mis hermanos, hay un pastor que puso una ilustración muy buena. Es como aquel, mis hermanos, que tira una piedra en un lago. Uno puede tirar una piedra en un lago, mis hermanos, y es capaz después de ir al lago, coger esa piedra, recuperarla y deshacerse finalmente de esa piedra. Lo que no puede evitar es que las ondas de esa piedra tiradas en el lago paren y lleguen a la orilla. No puede evitar las consecuencias de ese pecado. Y fíjense, mis hermanos, que esto en cierta manera es lo que nos encontramos aquí. Y esas consecuencias del pecado, que aquí es el juicio de Dios, fíjense, mis hermanos, que se presenta como un patrón. Se presenta como un patrón triste en la vida de David. Fíjense, cuando leen el capítulo 13 y ponen a la par el capítulo 11, cuando David pecó con Betsabé, ¿saben qué? Hay una gran cantidad de ideas que son paralelas entre los dos capítulos, diciéndonos que uno es el patrón para el otro. Fíjense, mis hermanos, fíjense cómo empieza el versículo 1. Se nos dice Absalón, ¿ya? Que básicamente Absalón y Tamar eran hermanos, ¿ya? Su madre era Amaca. Se nos dice, no Amaca, esta es otra cosa, Maca, ¿ya? Maca, sin nada, ¿ya? Se nos dice en el capítulo 3. Y después se menciona a Amnón, que Amnón era el primogénito de David. Su madre era Ahinoam, la jezreelita. Ya lo pueden leer en el capítulo 3, mis hermanos. Pero fíjense cómo se menciona a Tamar en el versículo 1. Teniendo Absalón, hijo de David, una hermana feísima. ¿Dice eso? No, una hermana hermosa, mis hermanos.
Era una hermana de apariencia hermosa. Y si recuerdan, mis hermanos, cómo se describió a Betsabé cuando David la vio, mis hermanos. Cuando David vio a Betsabé, mis hermanos, se nos describe, y se describe de pocas mujeres en la Biblia de esto, se nos describe que era muy hermosa. ¿Se dan cuenta cómo empezamos, mis hermanos, igual? Empezamos con algo hermoso, con algo, mis hermanos, que es deleitable a los ojos. Así empezó David y así empieza Amnón, su primogénito. Y fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo, versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Este hombre se puso enfermo, mis hermanos, porque sabía que encaprichado de la hermosura de su media hermana, que era Tamar. Y se había enamorado de ella. No se piensen que se había enamorado, mis hermanos, porque se la quería. No, sino el problema que tenía es que su hermana era virgen y no sabía cómo podía hacerle alguna cosa. Este hombre estaba enfermo de otra cosa, mis hermanos. Pero fíjense que ese era el problema. Ahora, fíjense que hay una expresión que es importante aquí. Fíjense, mis hermanos, lo que dice. En el versículo 2. Le dice, le parecía a Amnón. ¿Ven esa expresión, le parecía? Mis hermanos, esa expresión en hebreo, ¿saben de dónde proviene? Proviene de la palabra ojos. Es decir, en realidad lo que está diciendo aquí es que le parecía a los ojos de Amnón. Y esa idea de ojos vuelve a repetirse a lo largo de nuestro texto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 6. Fíjense lo que dice. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y Amnón el rey, yo te ruego que venga delante de mí, ¿ya? Y haga delante de mí 2 hojuelas. ¿Ven esa expresión delante de mí? Es la misma, delante de mis ojos. Fíjense ahora en el versículo 8, mis hermanos. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él. Otra vez la palabra ojos aparece aquí, delante de sus ojos. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué es relevante esto de los ojos? ¿Saben por qué es relevante, mis hermanos? Porque ¿cómo empezó todo el problema, mis hermanos, con David? Empezó, mis hermanos, con los ojos. Y ahora aquí tenemos a su primogénito, el heredero al trono, Amnón, que, mis hermanos, de tal palo, tal astilla. Una mujer hermosa y empezó, mis hermanos, con los ojos. ¿Se dan cuenta cómo el patrón es el mismo? Y las cosas siguen. ¿Qué es lo que hizo David, mis hermanos, con Betsabé? Mis hermanos, lo que hizo David con Betsabé fue cometer adulterio. Fue romper algo que es santo y sagrado, que es el vínculo y el pacto del matrimonio, mis hermanos. Cometió vileza y sacrilegio con algo que es un pacto santo entre esposo y esposa. ¿Qué es lo que hace Amnón, mis hermanos? Amnón se acuesta con su hermana, comete incesto. Pero fíjense cómo lo describe, mis hermanos, Tamar. Fíjense cuando van al versículo 12, al final. Tamar le dice, no hagas tal vileza. La palabra esta vileza, mis hermanos, es la palabra impiedad, perversión, maldad. Es la palabra también para sacrilegio, mis hermanos. ¿Y qué es básicamente un sacrilegio? Un sacrilegio es aquel acto en contra de algo que es sagrado, algo que es santo, algo que es puro. Esto es lo que hizo Amnón con su hermana, porque se nos ha descrito al inicio que Tamar era, ¿qué, mis hermanos? Tamar era virgen. Y lo que hizo, mis hermanos, Amnón fue una vileza, una perversión, un sacrilegio cuando violó a su hermana Tamar. Lo mismo, mis hermanos, que hizo David. ¿Dónde cometió el pecado David, mis hermanos? ¿En su casa? En lugar secreto. ¿Dónde lo comete Amnón, mis hermanos? ¿En su casa? En lo secreto de su alcoba, de su dormitorio. Fíjense que 2 veces se menciona esa palabra en el versículo 10, mis hermanos. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba
para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, al dormitorio. Uno en privado y el otro también, mis hermanos, en privado. ¿Qué sucedió al final del capítulo 12, mis hermanos? Fíjense que David acabó perdiendo el hijo que tenía que nacer o que nació de Betsabé. ¿Cómo termina el capítulo 13 con Amnón, mis hermanos? Acaba siendo muerto a manos de su hermano Absalón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay un patrón entre el pecado que David cometió y ahora el pecado que Amnón y Absalón aquí cometen. El único problema es que cuando llegamos al capítulo 13, mis hermanos, las cosas están mucho más liadas, mucho más torcidas, mucho más confusas y mucho más pervertidas, mis hermanos, que no en el capítulo 11. Pero el hecho de que la Biblia ponga el pecado de David como patrón para lo que sucede aquí, mis hermanos, la Biblia nos está diciendo de que una de las consecuencias de ese pecado de David fue que se convirtió en un patrón que creció y acabó afectando, mis hermanos, a su familia. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto es algo que no podemos perder de vista. Porque el pecado, mis hermanos, se puede presentar aquí y es muchas veces un patrón que puede convertirse y crecer en algo que es terrible. Esto es un principio bíblico. Las cosas pequeñas, mis hermanos, acaban creciendo. Y el pecado no es algo neutral, mis hermanos. Es algo que puede crecer, crecer y crecer hasta convertirse en un patrón que dañe a aquellos que están alrededor nuestro. Ahora bien, déjenme que ponga unos matices aquí. Porque cuando vamos a lo de David, mis hermanos, lo que sucede con David es algo que debemos verlo desde el antiguo pacto. Las maldiciones o el juicio que le cayó sobre David es lo que la ley del antiguo pacto establecía. Cuando vamos al nuevo pacto, mis hermanos, Jeremías, fíjense lo que Jeremías anuncia en el capítulo 31, versículo 29, que es la profecía del nuevo pacto. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Es decir, en el nuevo pacto lo que está diciendo aquí Jeremías es que cada uno será responsable por su propio pecado. Es decir, que los padres, aunque tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, aunque muchas veces los fallos de los padres pueden tener consecuencias en la educación de sus hijos, mis hermanos, los hijos siguen siendo responsables de sus propios pecados. Y los hijos no pueden decirle en el nuevo pacto, oye, al padre, es que esto es culpa tuya porque hiciste o no hiciste esto. Cada uno es culpable de su propio pecado. Ahora bien, lo duro aquí, mis hermanos, es que fíjense que esta consecuencia de ese patrón que crece y ahora afecta a la familia de David, lo difícil aquí, mis hermanos, ¿saben lo que es? Es entender que eso fue el juicio de Dios y Dios permitió que ese pecado se convirtiese en un patrón. Yo levantaré el mal de tu casa. Ese es el patrón que ahora vemos. Dios permitió que eso se convirtiese en un patrón, mis hermanos. Y eso quizás es lo más difícil de entender. ¿Cómo es esto posible? Suena totalmente fuera de misericordia, fuera de gracia. Suena totalmente injusto. Pero ¿saben? No tiene nada de injusto, mis hermanos. Lo que aquí vemos es lo que se llama la justicia poética o la justicia retributiva. Mataste a espada, espada se levantará. Quebraste una familia, mal se levantará en tu propia familia. Es la justicia de la ley del talión en el antiguo pacto, mis hermanos. Dios no está siendo injusto aquí. Dios está siendo justo. Y esa justicia retributiva, mis hermanos, la vemos también a veces en el Nuevo Testamento. Si perdonáis las deudas a vuestros deudores, así también Dios os perdonará. Si alguien se pregunta qué significa esto, hubiesen tenido que venir a la escuela dominical. Cuidado cómo juzgáis, porque con la medida que juzgáis, seréis juzgados. Y fíjense, mis hermanos, de que cuando vamos a Romanos capítulo 1, Dios, mis hermanos, permite ese juicio.
Cuando el ser humano rechazó y cambió la gloria de Dios por la gloria a la semejanza de cosas corruptibles, Romanos 1 nos dijo, Dios les entregó, les dejó a su propio pecado. ¿Esto es lo que queréis? Bien, esto es lo que vais a tener, ser humano. Y dejándolos en su propio pecado acumulaban ira para el día del juicio final. Eso es lo difícil de entender aquí, mis hermanos. ¿De qué es Dios quien permite esto? Y quiero que tengas algo bien presente, que no te olvides. Porque eso no podemos olvidarlo nunca, mis hermanos. Y los creyentes del nuevo pacto no podemos olvidarlo nunca. Mis hermanos, Cristo Jesús fue aquel que llevó el juicio de Dios en nuestro lugar en la cruz. Cristo lo hizo, mis hermanos. Cristo, cuando murió en aquella cruz, estaba llevando el juicio de Dios por los pecados de los suyos, la ira de Dios por los pecados de los suyos. Estaba cargando la culpabilidad, la culpa, el castigo y el juicio, de tal manera que aquellos que por fe han creído en Cristo y están justificados, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto no lo pierdas nunca de vista. Pero esta realidad de que Cristo llevó el juicio nunca tiene que hacer que cerremos los ojos, mis hermanos, a la realidad de que el pecado en la vida tiene consecuencias. Y Dios en su justicia puede dejar que esas consecuencias corran a veces en la vida. A veces como tema de disciplina hacia los suyos. Si la piedra, mis hermanos, del lago ha sido sacada. Cristo ha expiado, ha propiciado y ha perdonado nuestro pecado. Pero a veces las ondas de esa piedra que cayó en el lago van a llegar de una manera u otra a la orilla. Porque, mis hermanos, aquellos que hemos sido redimidos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Pero así como Cristo, mis hermanos, expió y perdonó el pecado, aquellos que han sido perdonados y salvos, vamos a tener la responsabilidad de ejercer dominio sobre ese pecado. Porque si no se ejerce, mis hermanos, eso puede convertirse en un patrón que crece, crece y crece y daña. Daña seriamente. Y eso lo vemos, mis hermanos, en el segundo punto, que es la responsabilidad humana, la responsabilidad personal, mis hermanos, que nos muestra, fíjense, nos muestra la esencia del pecado en la vida. Y uno aquí dirá, pero ¿cómo esto de la responsabilidad humana? ¿Cómo esto de la responsabilidad personal? Si Rubén, me acabas de decir y hemos visto en el texto, en el primer punto, de que fue el juicio de Dios lo que empieza a desarrollarse aquí, de que Dios le dijo, levantaré mal, y esto es lo que empezamos a ver aquí. Como la mano de Dios, o bien quitó su mano para que su gracia restrictiva no estuviese ahí, o en su soberanía permitió que eso se diese adelante. ¿Cómo que ahora hay responsabilidad personal aquí? Y vamos a ver qué es la responsabilidad de Amnón y la responsabilidad, mis hermanos, de Absalón. Sea como sea, móntatelo como quieras, dale las vueltas que quieras, pero la Biblia sustenta siempre la misma verdad. Dios no es el autor del mal y el ser humano es responsable de su propio pecado. Y en esa responsabilidad, fíjense que vemos esa esencia del pecado en la vida. Y el pecado, mis hermanos, es en su esencia la negación dañina de la justicia de Dios. Es una negación dañina de la justicia de Dios. No saben, mis hermanos, lo duro que se me hace predicar ese mensaje, porque no es nada agradable. Pero espero que al final encontremos algo agradable en ello, mis hermanos. Pero hoy toca palabra agria, casi en su mayoría. Pero en su esencia el pecado, mis hermanos, es esa negación dañina de la justicia de Dios. Fíjense, entramos en la sección y es una sección fácil de explicar porque es muy narrativa.
Y fíjense, mis hermanos, que es una sección larga, 39 versículos. Y si se han fijado en 39 versículos, en ninguno de ellos se nos menciona el nombre de Dios. En ninguno, mis hermanos. Y esto es significativo. Es significativo porque que no se mencione el nombre de Dios implica, aunque no siempre es así, pero implica, mis hermanos, de que Dios no está en línea de lo que aquí ahora está sucediendo. Que lo que aquí se está dando no es su justicia perfecta, sublime, bella y gloriosa. De que sí, Dios está presente, su soberanía no se ha apartado de todo lo que aquí está sucediendo, pero Él no está en línea de lo que aquí sucede. Y lo que sucede, mis hermanos, es que lo que vamos a ver ahora aquí es una negación flagrante que daña de la justicia de Dios, esa justicia que dejó de manera perfecta en su ley, mis hermanos. Fíjense, cuando hablamos del pecado y tenemos que definir ¿el pecado qué es? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 se nos describe cómo el pecado es la infracción de la ley. Literalmente es la negación de la ley. Y si tuviésemos que dar una descripción del pecado, podríamos escribirlo, mis hermanos, como que el pecado es cualquier fallo en conformarse a la ley moral de Dios, en hecho, en actitud o en naturaleza. Y fallar en conformarse en hecho, actitud o naturaleza a la ley de Dios es fallar en conformarse a su justicia, es negarla, porque, mis hermanos, la justicia perfecta de Dios quedó, mis hermanos, implícita en su perfecta y santa ley. Ahí es donde vemos la justicia perfecta de Dios, en la santa y perfecta ley de Dios. Y cuando llegamos al nuevo pacto, esa justicia perfecta, mis hermanos, la vemos, ¿saben en quién? Y eso es vital. La vemos en aquel que dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. En Cristo Jesús vamos a ver, y esto va a ser vital para el final del mensaje, vamos a ver en Cristo lo que es la justicia perfecta de nuestro Dios. Pero en este texto, mis hermanos, fíjense que hay una negación por parte de todos, menos por Tamar, pero por parte de todos de la justicia de Dios. Fíjense cómo empezamos, mis hermanos. Evidentemente no voy a invertir tiempo en leer todos los versículos, ténganlos en mente. Pero fíjense cómo empezamos. Se nos ha dicho que Tamar era hermosa y era virgen. Y Amnón, mis hermanos, se encaprichó de Tamar. Tuvo la actitud y el deseo de ¿qué? De poseer sexualmente a su hermana. Pues bien, mis hermanos, esa actitud y ese deseo ya era una negación de la justicia misma de Dios. ¿Por qué? Porque la ley misma de Dios prohibía que se pudiese ver la desnudez, una referencia al acto sexual, la desnudez de la hermana. Fíjense algunos textos, fíjense en Levítico 18, versículo 9. La desnudez de tu hermana, hijo de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Fíjense Levítico 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Escuchen ahora Deuteronomio 27:22. Maldito el que se acostare con su hermana, hijo de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La ley de Dios aquí es clara. La ley de Dios, mis hermanos, evitaba, determinaba en la justicia de Dios que no podía verse, mis hermanos, la desnudez de su hermana. Por lo tanto, el deseo de Amnón, mis hermanos, ya fue en sí mismo, fíjense, ese deseo ya fue en sí mismo el negar la justicia de Dios en su ley. Y uno diría, ostras, pero bueno, quizá el acto sí, pero el deseo también cuenta. Pues sí, el deseo también cuenta, mis hermanos. Acuérdense del Sermón del Monte. Cualquiera que mira o desea en su corazón a una mujer y ha cometido adulterio con ella. Mis hermanos, no solamente es el acto, sino que Dios también ve los deseos y las intenciones del corazón. Por tanto, ya empezamos aquí a la negación de la justicia de Dios. Pero si seguimos, mis hermanos, adelante, fíjense cómo la cosa sigue y va peor.
la cosa no para. Porque ahora, mis hermanos, fíjense que se presenta el amigo de Amnón, Jonadab. Y Jonadab le dice, oye, ¿por qué estás tan delgado? Este hombre ya estaba el hombre ya, imagínense, es que ya físicamente le afectaba. Yo, ¿por qué estás tan delgado? Ya que no comes, ¿ya? Dime lo que te pasa, ¿ya qué dieta estás haciendo? Y entonces se lo dices, que estoy enamorado de mi hermana. Y va y le dice, tranquilo, vamos a hacer un plan. ¿Ya? Y van a hacer un plan, mis hermanos. Y ese plan, mis hermanos, ¿en qué consiste? Fíjense que Jonadab, el plan, mis hermanos, es que cometa pecado. Mis hermanos, es muy importante tener amigos, mucho. Buenos amigos, como David y Jonatán. Pero amigos como amigos que te llevan a negar lo que es la justicia de Dios y la obediencia a Él, saben que esos amigos ténganlo lo más lejos que puedan, mis hermanos. Lo más lejos que puedan. Esos no hace falta ni escucharles, como esos consejeros de Job, mis hermanos. Y le dice, bueno, vamos a hacer el plan. Y el plan, mis hermanos, está en los versículos del 5 al 14. Es bien claro. Le dice, oye, tú, Amnón, ¿sabes qué? Tú, Amnón, hazte el enfermito, que estás muy enfermo. Y entonces cuando venga a verte tu padre, dice, oye, que Tamar, mi hermana, venga y me haga unas tortillitas, ya hay unas tortillitas y unos pastelitos y algunas cositas ahí, para que coma, porque estoy tan malo, que es que no puedo ni hacerme yo la comida. Bueno, en ese plan hay algo, mis hermanos, que es destacable, y es la cercanía. 3 veces se describe de comer de la mano de Tamar. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5, para que al verla yo, coma de su mano. Versículo 6, para que coma yo de su mano. Versículo 10, para que yo coma de tu mano. ¿Se dan cuenta? 3 veces se describe la cercanía, y eso es importante. Sin esa cercanía las cosas no funcionan, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora el plan, mis hermanos, va a la perfección. David va a ver a su hijo. Amnón le dijo, oye, que estoy muy malo, que me duele mucho la barriga, que mi hermana Tamar venga para que pueda comer de él. David envía a Tamar. La única que es obediente aquí es Tamar. Hace sus tortillitas y sus cositas, mis hermanos, y cuando entra, Amnón va y dice, todo el mundo fuera. Dice, no quiero comida, todo el mundo fuera. Este hombre debe estar bien enfermo porque se ha vuelto loco. Todo el mundo fuera. Y le dice a ella, acércate. Y cuando se acerca, mis hermanos, ¡clam! Ahí la coge. De ahí la cercanía. Tenía que comer de su mano para estar bien cerca y cogerla. Y ahora lo interesante es ver el diálogo entre Tamar y Amnón. Porque ese diálogo es explicativo de lo que aquí está sucediendo, amor. Este diálogo es explicativo, nos dice lo que sucede. Porque Tamar le habla 2 veces a Amnón. Y Amnón responde 2 veces de la misma manera. No quiso oír. Y eso es muy importante. Porque, mis hermanos, lo que Tamar dirá, ¿saben lo que será? Tamar apelará a la ley de Dios, a la justicia de la ley de Dios. Y Amnón, no queriendo oír, será la negación de esa justicia. Fíjense, mis hermanos, fíjense lo que dice Tamar en el versículo 12. Entonces ella le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Ese no es enfático. Aquí la ley no es la ley del solo sí es sí. Aquí la ley es la ley del no, del solo no es no. No me hagas esto, es enfático. Y fíjense lo que dice aquí. No me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. ¿Por qué no debía hacerse algo así en Israel? ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, había una ley que Dios dio. Había una ley que Dios dijo, no verás la desnudez de tu hermana. Mis hermanos, aquí le está recordando de manera indirecta a Amnón de que eso no puede hacerse en Israel porque hay una ley. No hagas tal vileza, no hagas tal sacrilegio. El sacrilegio no era solamente violar a su hermana. El sacrilegio era romper la santa, perfecta y justa ley de Dios. Y Amnón aquí tiene la responsabilidad de poder entrar en sus sentidos y decir, es cierto, no debo hacer esto. Pero no lo hizo. Y Tamar vuelve a apelar de una manera muy rara a la ley. Fíjense en el versículo 13.
Porque ¿a dónde iré yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Bueno, diga, habla con David. Vamos a hablar con papá. Que él no me va a negar a ti. Digo, ¿de verdad? Pero la cuestión es decir, ¿quién era David? Mis hermanos, David era el rey del pacto. David es el que tenía que guardar, leer, meditar la ley justa de Dios. Por lo tanto, cuando hubiese ido Amón y decía, papá, es que estoy muy enamorado de mi hermana, ¿me la puedes dar? Dice, pero ¿a dónde vas tú? Punto suspensivo, no sé qué más lo hubiese dicho. Porque la ley de Dios implica, no puedes ver la desnudez de tu hermana. Por tanto, esas palabras de Tamar eran el último cartucho para salvarse de esta situación, pero un volver a apelar a la conciencia de Amón recuerda esa justicia de la ley de Dios. ¿Qué hizo Amnón, mis hermanos? Fíjense, versículo 14. Mas él no quiso oír. ¿Se dan cuenta? No quiso oír. Es su responsabilidad. Sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Este tipo es un bully. Y negó la justicia de Dios. Pero es que hay más. Fíjense lo terrible ahora, fíjense lo horrible de esto. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón, levántate y vete. Esto es terrible. Levántate y vete. ¿Saben? Esto también contradice la justicia de Dios. No solamente la aborrece, es decir, hace a Tamar culpable de lo que acaba de suceder. Y le dice, vete. Bueno, la misma ley determinaba que si alguien se había acostado con una chica que no había conocido varón, debía casarse con ella y pagar. Fíjense Deuteronomio 22, 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostase con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. ¿Y qué hizo aquí Amnón? Levántate y vete. ¿Cumplió, mis hermanos, la justicia de la ley? En ningún momento. Y fíjense lo que le dice Tamar, mis hermanos, en el versículo 16. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es el de arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no quiso oír. Ahora para Tamar, mis hermanos, eso era terrible. Porque no solamente se sabría lo que había sucedido, sino que una mujer virgen que había estado en esa situación, se le cerraban prácticamente todas las puertas para el matrimonio. ¿Escuchó Amnón la justicia de la ley de Dios? En ningún momento. Negó esa justicia. Y fíjense el versículo 17, mis hermanos. Sino que llamando a su criado que se le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. Mis hermanos, esto es literal, en el texto hebreo. Échame a esta. Ya no es ni hermana, ni mujer, ni chica. Échame a esta. Échame ahora este instrumento que solamente ha sido para mi satisfacción sexual. No es ni persona. Échala de aquí. Esto es bien triste, Esto duele. Duele, mis hermanos. Y no solamente duele, sino que duele más todavía. Con esa túnica de colores, que era algo común en aquel tiempo que las vírgenes de la corte real llevasen, la rompió, se nos dice, y se echó ceniza. Y su hermano Absalón reconoció, ha estado Amnón contigo, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 20. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto, no pasa nada. Pero fíjense, y se quedó Tamar desconsolada
en casa de Absalón su hermano, desconsolada. Es decir, la palabra aquí de desconsolada es totalmente, mis hermanos, desolada. Como un jarrón roto. Como un desierto donde no crece nada, desolada, desconsolada, rota. ¿Cómo la Biblia nos puede narrar algo así, mis hermanos? ¿Saben? Esto es lo que muchas veces las víctimas de violación sienten, mis hermanos. Desconsoladas, rotas, desoladas, aborrecidas, y ellas son las culpables. Yo digo, Señor, ¿cómo voy a predicar esto en la iglesia? ¿Les duele lo que ven aquí? ¿Les entristece lo que leen aquí? Pues guarden esto un momento, porque ¿saben el clamor que sale aquí? ¿Dónde está la justicia de Dios aquí? ¿Quién obrará justicia? David. Amnón no lo ha hecho, David obrará esta justicia. David, mira a David, mira el versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¡Uy, que se enfadó el hombre! Se enojó mucho, 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 mucho. ¿Y qué hizo David? Nada. Perro ladrador, poco mordedor. Mucho ruido, mis hermanos, y pocas nueces. ¿Hizo justicia aquí David, mis hermanos? El rey del pacto obró la justicia de Dios. Hubiese tenido que coger a su hijo, mis hermanos, por aquí, a coger a su hijo y aplicar la ley. Hubiese tenido que consolar a su hija desconsolada. Hubiese tenido que poner otra vez esos pedacitos de su hija en su sitio, aplicando la justicia de la ley de Dios. ¿Lo hizo David? Quizá pensaba, pues con lo que hice yo, que ahora cómo voy a hacer esto yo. Pero da igual, ¿aplicó justicia? Déjenme que les pregunte algo. ¿Qué padre tenía 2 hijos que cometieron un sacrilegio con el ministerio de Dios y el padre no hizo nada? ¿Saben quién fue este? Muy bien, ¿se acuerdan de 1 Samuel? Fue Elí. Y ahora aquí David es como un segundo Elí. Bueno, pues si David no hizo nada, ¿saben quién va a hacer aquí? Absalón. Al menos este sí que va a hacer algo. Y nos queda una gran sección del texto, pero esto voy rápido. Absalón, mis hermanos. ¿Qué hizo Absalón? Esperó 2 años. 2. Porque la venganza es un plato que se sirve 2 años. Y entonces le dice, papá, oye, voy a hacer una fiestecita. Fíjense cómo todos son planes aquí. David planeó, Absalón planea, Amnón planea. Mis hermanos, el pecado nunca llega así de la noche a la mañana. No, hay planes ahí. Y va y planea. Voy a hacer una fiestecita, papá. Oye, veniros. Y Absalón era listo. Sabía que David no iría para no cargarle. No, nos quedaremos en casa. Envíame a Amnón, mi hermano. Y David dice, ¿por qué quieres que te envíe yo a Amnón? No le da explicaciones. No, mándamelo. Bueno, lo mandan. Y cuando llega el momento, mis hermanos, fíjense Absalón que le dice a sus criados. Fíjense versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadlo y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Toma, vale. Y los criados de Absalón hicieron como Absalón le habían mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Quizá lo más cómico de esta sección es ver a todos los hijos montando en burritos y yéndose, mis hermanos. No, ve en caballo. Oye, un caballo, esto da honra, te montas en un caballo y te vas. No, todos en mulas ahí, todos en mulas. Pero esto es importante, porque que fuesen en mulas, mis hermanos, implica de que no iban con la intención de pelear. El caballo es el símbolo de la guerra, la mula, por muy mula que sea a veces, ¿ya? No es símbolo de guerra, mis hermanos. Y huyeron. Y entonces llegan los rumores a David, todos tus hijos están muertos. Y David se rasca las vestiduras, ay, qué triste. Bueno, haber hecho algo antes, ¿no?
Oh, qué triste, qué triste. Pero entonces viene Jonadab y dice, no han muerto todos. Esto es lo que tienen los rumores, que la mayoría de las cosas en los rumores son falsas. Y dice, no han muerto todos, solamente ha muerto Amnón. Pero fíjense mis hermanos lo que dice en el versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Le está diciendo, esto sucedió no por justicia, sino ¿por qué? Por venganza. Amnón no obró justicia, la ley determinaba otra cosa. Amnón obró venganza. Absalón, perdón. Fíjense ahora, mis hermanos, pongan toda esta sección junta y déjenme que recupere esas preguntas. ¿Les duele lo que ven aquí, mis hermanos? ¿Les entristece lo que Amnón hizo con Tamar? ¿Les entristece la falta de justicia? Porque hay un clamor que sale aquí. Y el clamor de ese texto es, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Quién ejerce la justicia de Dios? Nadie. Y mis hermanos, si eso les entristece lo que aquí sucede, ¿saben qué? ¿Y les duele? Mis hermanos, no lo pierdan de vista, porque esto es lo que el pecado, mis hermanos, hace. Porque el pecado como una negación de la justicia de Dios es dañina. Y uno puede ver aquí, y uno piensa, Señor, quizá hay algo de Amnón en mí. Quizá hay algo de Absalón en mí. Seguro que hay algo de David en mí, no en cuanto a los mismos pecados, sino en la realidad de cuántas veces he negado la justicia de mi Dios en mi vida. Y veo a estos hombres y digo, ¿dónde está la justicia de Dios en ellos? ¿Dónde están aquellos que tienen hambre y sed de justicia? ¿Dónde está esta justicia de Dios en mi vida cuando hay mucho de Amnón, de Absalón y de David? Y cuando hay falta de esa justicia de Dios, mis hermanos, muchas veces el pecado daña como esa falta de justicia dañó. Y me pregunto cuántas veces esa falta de justicia de Dios en mi vida ha dañado a aquellos que yo tengo alrededor. ¿Dónde puedo encontrar esa justicia que a mí me falta? Y tengo que llegar a la conclusión, mis hermanos. Simplemente decirles de que en su esencia el pecado también es una negación de la identidad de quién somos en Dios. Muy rápido, este texto, ¿saben qué? Está construido a imagen de Génesis 34, de la violación de Dina. Ahí en Génesis 34, Dina fue violada por Siquem, un pagano. Y el problema de ese texto en Génesis 34, que hay paralelos, era la identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba perdiendo su identidad. Este texto de 2 de Samuel 13 se construye sobre el de Dina, con una diferencia, que ahora la violación no sucede por un pagano, sino por uno que forma parte del pueblo de Dios. Es como si la Biblia dijese, ahora el gentil, David, no lo tienes fuera, lo tienes dentro. Porque el pecado, mis hermanos, esa falta de justicia de Dios, perdemos de vista no solamente lo que Dios ha hecho, sino quién somos en nuestro Señor Jesucristo. Cada pecado es una pérdida y olvidarse de nuestra identidad en Cristo Jesús. Bien. ¿Hay algún consuelo, mis hermanos? ¿Hay alguna confianza que pueda darles en 3 minutos, mis hermanos? Si me voy aquí de la predicación, ¿cómo se van a casa? Contentos, ¿no? Fíjense, mis hermanos, qué confianza hay. Y fíjense, mis hermanos, qué es la confianza en que Dios sigue fiel aún y el pecado en la vida.
Fíjense, mis hermanos, que llegamos a este punto, mis hermanos. Y fíjense que aquí nos preguntamos ciertas cosas. Dios sigue siendo fiel. Fíjense, Dios sigue siendo fiel a su plan. Esto es lo que vemos aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no hizo con David y su casa lo mismo que hizo con la casa de Elí, que acabó con ella? ¿Por qué no hizo esto con David? ¿Por qué lo liberó del juicio de la muerte? ¿Por qué las cosas siguen? ¿Y saben por qué las cosas siguen, mis hermanos? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios le dijo a David en el capítulo 7, tu casa, tu trono, tu descendencia, tu dinastía será ¿qué? Eterna. Tu casa permanecerá para siempre, mis hermanos. Y Dios no acaba aún el pecado porque es fiel a su plan. Tu casa permanecerá, pero permanecerá, ¿saben para qué? No pierdas esto de vista. Permanecerá para que de esa casa pueda levantarse el rey que verdaderamente será justo. Pueda levantarse el heredero del trono que verdaderamente hará justicia. Pueda venir el rey que formará una casa y formará una familia, que aquellos que están en esa casa del rey no sean más manchados y tocados por el patrón del pecado. Formará una familia donde los desconsolados, los débiles, los quebrantados, los desolados recibirán la justicia de su Rey justo y perfecto. La ausencia de esa justicia aquí clama por ese Rey y ese heredero, mis hermanos, que hemos leído en el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, el Rey de Israel. Y eso, mis hermanos, se cumplió ¿en quién? Se cumplió en aquel que entró por las puertas de Jerusalén un día tal como hoy, y la gente clamó, este es el bendito en el nombre de Jehová. Este es el Rey que trae la justicia y la victoria que aquí no vemos, mis hermanos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el Rey, mis hermanos, el justo, Rey y heredero al trono, perfectamente justo en su vida. Cuando aquí se clama, ¿dónde está la justicia de Dios? En Amón, en David, en Absalón, no está ninguno de ellos, pero la encontramos en aquel que es nuestro Rey justo. La encontramos en aquel que su vida tuvo una justicia activa, es decir, una obediencia perfecta a la ley de Dios. Cristo siempre obedeció. Cristo siempre su vida fue un obedecer 100% y mostrar 100% la justicia de Dios. Hasta el punto de que Él es quien dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. En el justo se encuentra la justicia que a ti y a mí nos falta. ¿Y cómo esa justicia nos es dada? Esta que no vemos aquí, nos es dada cuando Cristo Jesús dio su vida en aquella cruz. Y en aquella cruz llevó nuestro pecado, llevó el juicio por nuestro pecado, llevó la culpabilidad, pero aquellos que nos acercamos por fe y arrepentimiento a Cristo Jesús, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? Nos es dado la justicia de Dios. Nos es dada la justicia de Cristo que nos determina, que es como si nosotros hubiésemos obedecido a la perfección la ley justa de Dios. Y entonces, ¿sabes lo que te es dado? No pierdas esto de vista. Yo pido a Dios para que su corazón arda y no bostecen por esto. Porque es lo más grande que Dios ha hecho. Porque ahora estás perdonado y no eres culpable si estás en Cristo, y es como si hubieses obedecido esa justicia que quizás siendo Amón, siendo David, siendo Absalón, no había. Y Dios te sacó de tu vana manera de vivir, para que ahora el pecado no sea un patrón en su vida, sino puedas vivir en la justicia y en la santidad de tu Dios. Y aunque no la vivamos de manera perfecta y peques, puedes acercarte a Cristo y decir, perdóname. ¿Y sabes qué?
tienes a tu Rey justo, que no te va a dejar desconsolado o desconsolada, desolado o desolada, roto o rota. Él será bálsamo en tu vida y hará justicia. Lo hizo en su vida, lo hizo en la cruz, lo hizo en la tumba y lo hará cuando nuestro Rey regrese.